capital arqueológica y cultural del Ecuador, San Antonio de las Reales Minas de Jatun Cañar, que le cuento, en pocos días, concretamente el 25 de junio, estará celebrando 196 años de haber sido elevada a la categoría de cantón. Es de los primeros cantones de este país, en esa época, la Gran Colombia. Así que, economista, un gusto tenerlo. Bienvenido. Muchas gracias, el gusto es mío. Qué alegría poder dirigirme a Cañar, al Austro, a la patria entera. Muchas gracias a la radio La Roja. Bueno, un abrazo a todas y a todos. Sí, economista, Jorge, si me permites, tenía yo ya para iniciar el diálogo. Economista, primeramente, por conocer, pues, cómo está usted de su estado de salud, cómo ha venido usted afrontando estos días de cuarentena allá en Bélgica, para hacer un pequeño conocimiento con lo que pasa, pues, de Europa con América Latina, sobre todo. Por favor. Gracias a Dios, estoy bien. De salud, de ánimo, con mi familia, todos juntos. Mis dos hijas están aquí en Bélgica. Bueno, mi hija viajó a París por sus estudios. Ya terminó, pero tenía que arreglar unos papeles. Están con nosotros. Entonces, gracias a Dios, unidos y con salud. Sin embargo, con el alma destrozada por lo que pasa en el país, siempre pensando en los familiares de los fallecidos y en las otras víctimas, no solo de la pandemia, sino del mal gobierno, como los desempleados, las empresas quebradas, los empleados públicos despedidos, ¿no? En todo caso, cualquiera que quiere venir a Bélgica, me manda un mensajito para que vea mi estilo de vida, tantas tonterías. Yo vivo en casa alquilada, no tengo ni siquiera la pública, que aquí son muy buenas, y esa es la base de la democracia. Eso es lo que quisimos hacer en Ecuador. Mi esposa trabaja para completar el presupuesto, pero hemos aguantado 3 años de difamación. En ese sentido, me ha dicho cómo estoy con respecto a la pandemia, que lo destroza el alma, pero 3 años de persecución, de trabajar solo para pagar abogados. Gracias a Dios he tenido una vida dura, ¿no? Y eso enseña a resistir. Sin embargo, la familia sufre y también sufro con mis compañeros perseguidos en Ecuador y sobre todo por Jorge Glass, más de 2 años, ya preso, casi 3 años. Perfecto, economista. Ahora sí, ya aterrizando en lo que es nuestro país. Realmente, pues, economista, vamos a tocar el tema de la coyuntura política, del accionar del gobierno, sobre todo en lo que en estos días ha sido eco a nivel mundial. Hemos visto que el país últimamente ha estado en los titulares, pero por noticias negativas. Sobre el tema prácticamente es de lo que se da con la famosa avioneta y lo que sobre precios, compra, no compra de insumos médicos para los hospitales del IES. Con esta pregunta iniciamos ya, economista, netamente nuestro tema. Posteriormente, Jorge continuará. ¿Cómo usted aprecia la situación coyuntural política y el accionar del gobierno actual sobre estos temas de las avionetas, insumos médicos para los diferentes hospitales del IES, economista? ¿Qué edad tienes tú, Patricio? Perdóname la pregunta. 16 años recién cumplidos. 36. Así es. Bueno, antes de empezar este programa, tuviste la gentileza de tener a tu hermano para que me salude, Álvaro. Esta es la situación que quisimos hacer. Nosotros llegamos a la presidencia, Álvaro, hace ya 13 años. Álvaro tenía apenas 15 años, probablemente no se acordaba del viejo país. Y eso le pasó a muchos jóvenes. Bueno, el viejo país está de vuelta. Esto que sorprende tanto era el pan de cada día, era la corrupción institucionalizada. Tú sí te vas a acordar, Patricio, no sé cuántos años tenga Jorge, pero antes, como el premio mayor para comprar conciencia, apoyo político, eran las aduanas, ¿se acuerdan? El puesto de instaforadores, repartían puestos de instaforadores, las asambleístas tenían cupo para poner 3, 4 instaforadores y con eso salían multimillonarios, y así era el viejo país, así se gobernaba. Nosotros acabamos con todo eso, medios de comunicación, porque obligamos a pagar impuestos, la partidocracia, porque se acabó el reparto de la patria con el botín entre piratas. Lastimosamente ese viejo país ha vuelto. Y cuando se reparten hospitales, educación, no es para servir mejor a la ciudadanía, es para poner pipones y para lucrar. Entonces, no es solo indignarse por el sobreprecio de la mascarilla, el sobreprecio de la funda de cadáver, el sobreprecio de las medicinas, sino cómo tuvieron esos hospitales. No hay que engañarse. ¿Cómo Bucarán llegó a dominar los hospitales? Lo denunciamos en el 2017. Fue el reparto de este gobierno. Por eso nos peleamos con Moreno, ese fue el punto de quiebre. Revisen mi discurso antes de venir a Bélgica, el último discurso, 10 de julio de 2017 del propio aeropuerto de Quito, donde denuncio el pactado con Bucarán
En ese entonces le habían dado Selec, después le dieron hospital. Nosotros no podemos permitir eso, va contra nuestros principios. O sea, Alianza País no denuncia esto, mejor que desaparezca. Todo eso lo digo con palabras muy fuertes y de ahí viene la ruptura definitiva con este sinvergüenza de Moreno. Entonces, están viviendo el viejo país, está de vuelta. El viejo país del reparto, cual botín entre piratas de la patria, de la educación, de la salud, de las instituciones, del Banco Central, de la superintendencia, para lograr apoyo, para hacer negocio y para la corrupción. Esto es lo que existía antes de forma generalizada, esto es lo que llamábamos la corrupción institucionalizada y la acabamos. Ahora, no es solo esto, no es solo la corrupción. Ecuador es el país que peor ha manejado la pandemia en el mundo entero. No te imaginas cómo me atraviesa una lanza el alma. Cada vez que veo imágenes de mi ciudad y se ponían aquí en Europa como el peor de los ejemplos, como lo que no había que hacer. Entonces estamos llenos de corrupción, de incapacidad, realmente han destruido a la patria. Jorge. Economista, voy a introducirme ya en materia para ir analizando en este conversatorio. Mientras tanto, queremos agradecer la retransmisión de TV3, La Troncal y Callimanta Revista Digital. Están tomando nuestra señal de Facebook Live, así que un saludo para nuestros compañeros de los medios de comunicación. Economista, en estos 3 años hemos escuchado sobre todo el discurso del gobierno de decir que recibieron un país sobreendeudado y con una corrupción galopante. Me quedo primero para analizar el tema de la deuda, economista Correa. Ya tenemos el discurso del gobierno. Analistas también se han pronunciado al respecto. ¿Cuál es el criterio de Rafael Correa referente a la deuda que dejó en el gobierno en el año 2017? Si no hay que discutir, es técnico. Huyachi, Machicuna, Tucuicuna, Ayuma. Creo que hay hermanos indígenas escuchando. Ayuma. Pero si aquí no hay que discutir, hay que mostrar pruebas, datos. 3 años nos han engañado y con esto nos han llevado a la destrucción. Estamos llegando a lágrimas de sangre, cosechando lo que sembró esta gente 3 años, defendiendo un gobierno corrupto, traidor, para tratar de destruirnos y destruir la patria. Y dentro de las tantas mentiras, además de la corrupción, que bueno, ahora que la toca, está lo de que no hubo mesa servida, que el país sobreendeudado. Mira, estas son las cifras oficiales. No es que son palabras al aire, hay un gobierno, una cadena nacional diciendo cualquier cosa. Tengo las cifras en mis manos, me están viendo por la pantalla. Cifras de su Secretaría de Financiamiento Público del gobierno, cualquiera las puede revisar, que dice que en el 2016 la deuda externa no era 60.000 millones, no era 50.000, era 25.000 millones. La deuda total, con la deuda interna, 38.000 millones, y el coeficiente de PIB, 38% del PIB. Dijeron que era más del 40% y nos pusieron hasta juicio penal, que además, si hubiera sido cierto, no es juicio penal. Ahora sí tenemos más del 50% con este gobierno. En 10 años, mi gobierno se endeudó externamente, que es lo importante, porque son los dólares que salen, en 15.000 millones. En 2006 teníamos deuda externa de 10.000 millones. Pero estamos hablando con cifras. Cualquiera verifique y denuncia a la radio si es que mentí. Aquí está, en la mano, ¿no? Yo soy profesional, no se puede hablar cualquier tontería. Y como políticos, así no seamos profesionales, debemos hablar con fundamentos, si no se también engañándose. Eso también es corrupción. 2006, 10.000 millones en deuda externa. 2016, 25.000 millones, 15.000 millones más de deuda externa, pero sembrando dólares en el país, con una economía más del doble de grande. En 3 años, este gobierno ha pasado de 25.000 a 40.000 millones. Es decir, en 3 años se endeudó lo que nosotros en 10 años, 15.000 millones más. Pero para no hacer ni un poste alumbrado público, ¿dónde es esta plata? Sucedió igualito que en Argentina, con el neoliberalismo. En Argentina, el Fondo Monetario prestó 60.000 millones, no pusieron control de capitales y por un lado entraba y por otro lado banqueros, élite, oligarquía sacaban la plata. Al pueblo argentino le quedó la deuda y la plata se fue del país. Lo mismo ocurrió en Ecuador. 15.000 millones de dólares, ahora es más, pero hasta final del 2019, en 3 años de este gobierno nefasto, han entrado al país en deuda externa. La deuda la ha quedado el pueblo ecuatoriano y los dólares, eso es lo que han salido. Han financiado la fuga de divisas por parte de los banqueros, grandes importadores, los grandes empresarios que están gobernando con Moreno. Entonces, hablemos con cifras. ¿Cuál es el principal indicador, queridos jóvenes, de una economía en recesión o en crisis, de una recesión grave? De crecimiento económico. Sin de crecimiento económico no pueden decir que hubo crisis. O sea, un profesor de economía a los 10 años que dice eso, ¿no? O recesión, ¿no? Recesión, de crecimiento pequeño, de crecimiento muy grande y es crisis, de más de 5 o 6%. El año pasado, por ejemplo, decrecimos 0.5%. Bueno, en el 2017, después de que nos cayó todo en el 2017,
la economía creció 2.4%. ¿De qué crisis están hablando? Todo fue un invento para cubrir la ineptitud de Moreno, pero además los planes de lo que gobierna. Decir que el Estado no sirve, privatizar todo, CNT, tren, hidroeléctrica, refinería, todo, y hacer los grandes negocios destruyendo el Estado, robándose el patrimonio del pueblo ecuatoriano. Ya no caigan en esa trampa. Pidan pruebas, pidan datos, por favor. 3 años no van a ir más. Economista, lo que en este momento sí estamos viviendo, pero una crisis ahora, dado lo que usted ha catalogado como el mal manejo económico y sumado al desplome del precio del petróleo y más aún la pandemia del coronavirus. Y el año pasado ya entramos en recesión, 0.5% decrecimos, sin que haya virus, ¿no? Sin que haya caído el precio del petróleo, de torno a $55. Pura y simple ineptitud, pura y simple corrupción, gobernar banqueros, grandes medios, no para las grandes mayorías, sino para sus negocios. Por ejemplo, hubo recesión, pero los banqueros rompieron récord histórico en utilidad. Normalmente, los que me ven por pantalla, si la economía crece, sube, bueno, es natural que crezca también la utilidad de los banqueros y la utilidad de las empresas en general. Si la economía ya no crece tan rápido o decrece, deben de crecer las utilidades de los banqueros. Vean ahora cómo la economía decreció y la utilidad de los banqueros siguió creciendo. Porque están gobernando para sus negocios, no para la grande mayoría, y con eso nos estaban ya quebrando. Vino el desplome del precio del petróleo, vino el coronavirus y fue la acabose. La crisis no es culpa del gobierno, la catástrofe sí, y esto es una catástrofe sanitaria y económica. Vamos a un precipicio. Yo decía, actualmente sí es crisis, no, actualmente es tragedia. En el 99, y Cañar lo conoce muy bien, Cañar es la tierra per cápita con mayor cantidad de migrantes. Por eso pusimos ahí el Viceministerio de Movilidad Humana y permitieron a las autoridades de Cañar que se lo lleven de nuevo a Quito, en la peor muestra de centralismo y el peor insulto para Cañar. En todo caso, el 99, y Cañar sabe muy bien de lo que habla, ¿no? Tanta migración, tanto sufrimiento, decrecimos 4.7%. Ahora vamos a crecer hasta ahora, puede ser que esto aumente, del 8 al 10%. ¿Se imaginan la magnitud de la crisis que se nos viene encima? Y este gobierno no está haciendo absolutamente nada para evitarlo. Dolosamente está utilizando la crisis para imponernos el programa que firmó en marzo del 2019 con el Fondo Monetario, flexibilización laboral, liberación de combustible, achicamiento del Estado, ordenamiento de las finanzas públicas, que centralizar de nuevo todo. Está aplicando el programa con el Fondo Monetario, no está tomando medidas para paliar la crisis, porque es como si hay un desastre. Se nos desploma el precio del petróleo, ya no entra en divisas, solo sale. Se está desangrando la economía, se está sangrando una persona. ¿Qué es lo primero que hace? Poner un torniquete para evitar que siga desangrándose. Acá no han hecho absolutamente nada. Siguen saliendo dólares por las importaciones más suntuarias, sigue la fuga de capitales y con eso nos llevan al precipicio e incluso ¿no? al colapso de la dolarización. Economista, en este sentido, sabemos que el hubiera no existe, pero si usted hubiera estado afrontando esta crisis, ¿qué hubiera hecho para manejarla? ¿Pero cuál? ¿La sanitaria o la económica? Las dos, economista. La sanitaria por el coronavirus y la económica que se está viviendo. Y felizmente ya tenemos cómo comparar. En el 2009 tuvimos una epidemia, no fue pandemia, la gripe H1N1. Se reunieron los ministros de salud de UNASUR. UNASUR tenía el Consejo de Salud de UNASUR, tenía el Instituto de Salud de Río de Janeiro. Se reunieron para hacer una estrategia regional contra el coronavirus. Y fuimos muy exitosos. Ahora, ¿cuál es la reacción? Perú nos mueve tanques de guerra a la frontera para evitar que pasen los ecuatorianos contagiados a su territorio. Imagínate qué insulto. Pero en todo caso, fuimos el primer país en reaccionar en América Latina. Trajimos hasta la medicina para repartirla gratuitamente apenas supimos de la epidemia. Compara. Ahora, desde diciembre se sabía que había este problema en Wuhan. En lugar de tomar las precauciones del caso, ¿cuál era esa precaución? Ministro de Salud de UNASUR tenía el consejo. Si se requería aislamiento, bueno, la gente no se puede quedar aislada si no tiene que comer. Había que apoyar con toda una operación logística de caja de comida. En lugar de tener a la Fuerza Armada reprimiendo al que rompía el aislamiento, la debíamos haber tenido llevando caja de comida. Los otros protocolos, pruebas y más pruebas. Debimos abastecernos de muchísimas pruebas. Dijeron que habían 2 millones en camino, era mentira. Y por último, si no se podía prevenir, curar. Respiradores en los hospitales, más camas de cuidado intensivo, recontratar los médicos que habían votado, traer un regreso a los médicos cubanos que acabaron hasta el convenio con Cuba
400 médicos cubanos regresaron en diciembre a Cuba, entre ellos más de 70 epidemiólogos, no tan necesarios en este momento, no estamos con tanta urgencia. Todo eso se podía hacer. Y si no había en el mercado, un avión empieza a visitar todos los países amigos, China, Rusia, Argentina. Argentina te produce respirador. Esta gente no hizo absolutamente nada. No solo eso, ya negligencia criminal. El 16 de marzo declararon toda emergencia. Y después nos damos un centavo para la emergencia. Acuérdate que hasta renunció la ministra de Salud. Y por eso dije, ya hay que cambiar de gobierno. Este gobierno nos lleva directamente al precipicio, ¿no? Esta pandemia nos ha tomado en las peores condiciones. La peor pandemia, para mí, en la historia del país, con el peor gobierno. No tenemos gobierno. Ya habían desmantelado el Estado, sobre todo con el 7 veces sí. Se llevaron en pesos, era una patria. Les dijimos la verdad. Ahora ya se dan cuenta cómo nos mintieron lo de siempre. Un sistema de salud destrozado y una economía también destrozada. Eso es la parte sanitaria. En la parte económica, la regla de oro, esto le dice todo el mundo. Cuidar, primero evitar el desangre de la economía, como ya les dije. No hay plan macroeconómico. Ni siquiera hablan de eso. ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? No. Porque es dañar el negocio de los panas, de los que gobiernan. Es evitar que los banqueros saquen la plata del país, evitar que los grandes importadores importen hasta Nutella, mientras no tenemos plata ni para medicina, ¿no? Y mientras entra deuda externa y sale por otro lado dólares para cualquier compañía. Entonces, primero, evitar la fuga de dólares. Segundo, cuidar como tesoro el empleo y las empresas. Lo dice todo el mundo, pero si no hay que ser técnico, genio, profesional de economía. Lo dice la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, el mismo Fondo Monetario, Banco Mundial. Es al revés. Lo primero que hicieron fue permitir que se voten trabajadores, que se quiebren empresas, incluso el propio gobierno es el que lidera el mal ejemplo, despidiendo funcionarios públicos en esta crisis. Es decir, mandarlo a la miseria, a él y a su familia, pero además hacerle un daño a todos. Porque el rato en que un funcionario público deja de ganar su sueldo de $800,000, deja de comprar pues, en la tienda de la esquina de Cañar. Y ese tendero ya no va a poder pagar el arriendo. Y con ese arriendo, tal vez el dueño de la casa compraba, qué sé yo, pan. Y con ese dinero el panadero tal vez compraba un viaje a Ingapirca. Y toda una cadena que va desapareciendo porque se redujo el ingreso. Era lo último que había que hacer. Nos lleva al desastre. De cuidar, la regla de oro era cuidar empresas y empleo. Y apoyarlo, obviamente. Ustedes no pueden decirle a un empresario, sigan pagando 10 trabajadores si tiene 2 meses cerrado el restaurante, el hotel, lo que fuera. Había que hacer un plan de contingencia financiado ¿cómo? Con las utilidades. ¿Ustedes creen que es moral en esta emergencia declarar utilidad? Y los banqueros rompieron récord de utilidades al menos el año pasado, ¿no? Luego, patrimonio, los que más tienen, más pagan. Los patrimonios de más de $1 millón, que paguen una contribución especial como hicimos en el terremoto del 2016. No han hecho nada, no han cobrado un centavo. No han cobrado un centavo especial por esta crisis. No han cobrado un centavo a los que más tienen. ¿Cómo esperan resolver el problema? Economista, generó mucha expectativa el anuncio de tenerle a usted en este diálogo con la 92.9 y nos llegaron consultas que creo que es pertinente, algunas trasladarle. Raúl Muñoz me escribió y le dijo, pregúntale al economista Correa, usted que es conocedor y experto en materia económica, hay un sector en el Ecuador que nunca pierde, que es la banca. Aunque el país esté en las peores crisis, ellos nunca pierden. Incluso en su gobierno ellos ganaron más dinero que nunca. Con esto, economista, ¿es posible bajar las tasas de interés de los créditos y más servicios bancarios para que esto se dé en una producción más de crédito hacia los sectores que más están perdiendo en esta crisis? Nosotros, se está cortando, no sé si me escuchan. Sí, perfecto, lo escuchamos. Sí. Ya. Con nosotros la banca ganó cerca de 2.800 millones en 10 años, pero en general el sector empresarial debería ser el que más nos quiera. Triplicó, con respecto al decenio anterior, triplicó el promedio de utilidad. ¿Por qué nos odian? Porque no nos sometíamos a ellos. Porque los banqueros no eran los que nos imponían el director del Banco Central, el ministro de Finanzas, ya no llamaban alzaban el teléfono para ordenar al presidente. Ellos prefieren el poder político a la rentabilidad económica, porque como nosotros, como nunca tuvieron rentabilidad económica. ¿Pero por qué tuvieron? Porque la economía más que se duplicó. Yo recibí una economía de $45.000 millones y acabamos con una economía de cerca de $100.000 millones, porque la tasa promedio de crecimiento real, la cifra que le di son crecimiento real, cuánto creció realmente, no en valor, sino en cantidad de la producción de bienes y servicios, eso fue más de 3%, no me acuerdo, 3.4%, casi un punto de diferencia con el promedio de América Latina. Entonces, como les decía al inicio de esta entrevista, si la economía crece, es normal que ganen más los banqueros, ganen más
las empresas ganen más todo. Pero lo anormal es que si la economía decrece, rompan récord en utilidades. Ese es el problema. Y nosotros le pusimos muchos controles a la banca, controlamos tasas de interés, controlamos servicios, pero si hay una economía que se duplica, van a aumentar utilidades y eso es bueno, no es malo. Tampoco es que nadie quiere que quiebre los banqueros. Lo que queremos evitar estas aberraciones de que decrece la economía, la gente tiene menos ingresos, menos trabajo, y esta gente está ganando más que nunca porque gobierna con Moreno y más aún saca esa plata fuera del país, ni siquiera la deja para reactivar la economía. Entonces, no hay escuché un poco de falla. Es posible, sí, economista, es posible bajar las tasas de interés al 6 o 7%, teniendo como relación que en los Estados Unidos es el 2 y el 3% de las tasas. Acá superan el 12%. Y para reactivar la economía hay que hacerlo. El costo de dinero, tasa de interés, es una variable clave para incentivar la reactivación económica. Las decisiones de inversión, si el crédito te cuesta 15%, a la final no inviertes en una pequeña empresa, es chacrita, en un sembrío. Pero si es 6%, te vas a invertir, ¿ya? Porque vas a ganar más de lo que tienes que pagar. Entonces, la tasa de interés es clave para reactivar la economía y, por supuesto, hay que controlarla, porque también dejémonos de engaños. No hay competencia entre la banca, entonces el mercado fija la tasa de interés. Eso es cuento. Si hubiera competencia no habría asociación de bancos. Por definición se están poniendo de acuerdo, asociación, están asociados. Entonces se ponen de acuerdo para fijar tasas de interés y alguien tiene que controlar esa tasa de interés para que no quiebren al sector real, para que no le saquen riqueza a los ciudadanos, a las empresas, a los hogares. Patricio. Sí, gracias, Jorge. Economista, retomando un poco de su intervención, bien mencionaba usted sobre convenios que se tenían pues, con Cuba y hemos visto que, sobre todo, Europa ha sido una de las que se han beneficiado de la presencia de los médicos cubanos. De pronto, esta ruptura que se hizo pues, por parte de la ministra Romo, recuerdo, si no estoy equivocado, me sabrá corregir, el acuerdo que teníamos con Cuba sobre el tema de medicina. ¿Cree esto que fue de alguna manera para romper su enlace, su presencia, su trabajo acá en el país, economista? Es una obsesión que tiene, es algo lógico. Le ha nublado la capacidad de entendimiento. El odio a Correa. Había que acabar todo lo que haya hecho Correa. Si hicimos el convenio con Cuba para traer médicos, para comprar medicina, había que acabar. Si hicimos Yacha, Universidad Tecnológica, había que acabar y había que inventarse cualquier cosa. Ese edificio está mal construido, entonces hay que acabar Yacha. O sea, me duele la oreja, asesínalo. O sea, no tiene nada que ver. Siempre va a haber problemas de estas cosas y lo que hay que hacer es corregirlo. Te pongo ejemplo, o sea, cocina de inducción. O sea, ¿quién puede estar contra cocina de inducción? ¿Qué tiene que ver con izquierda-derecha? Un programa de eficiencia energética que dio la vuelta al mundo. Tenemos la admiración del mundo, ¿no? Tenemos más cocina de inducción per cápita que Alemania en estos momentos, pero debió continuar el programa. Cambiamos 600.000, 800.000 cocinas, pero se le va a cambiar 3 millones de cocinas. Lo suspendieron, además de que voy a ser un fracaso, porque no se habían cambiado todas las cocinas. Es decir, qué sé yo, pues ¿cómo se llama el equipo de fútbol Cañar? Municipal Cañar. Ya, lo tomó un entrenador brillante, lo llevó a semifinales de Copa Libertadores, pero no llegó a finales, entonces fue un fracaso total. O sea, no saben lo que hablan. Además que había que continuar con el programa, pero como era de Correa, lo eliminaron. Entonces eso te demuestra el fanatismo de esta gente, su odio y ahora su pánico, ¿no? Ahora nos persiguen por pánico, porque saben que si pierden las elecciones no tendrán dónde esconderse. Pero por destruir a Correa no les importó destruir la patria. Nunca se olviden de eso. Jamás con odio, pero sí con memoria. Sí, como también nos están escribiendo los seguidores que también pues para el nuevo año escolar se ha eliminado lo que es el bachillerato a nivel internacional, el bachillerato internacional que de una u otra manera también afecta a la educación y como usted bien mencionaba, cuando iniciaba la pandemia, lastimosamente en nuestro país, en las provincias también de Cañar, Azuay, Morona, Santiago, realmente fue otra realidad. No se podría hacer, digamos, protocolos que en Guayaquil, Quito podían aplicarse, pero nuestras provincias deberían ser tomadas de otra manera. A esto voy porque también la ministra renunció y en su carta decía que no tenía fondos económicos. Hace pocos días el viceministro de Educación también renuncia y dice que también había falta de fondos económicos para poder realizar estos proyectos tanto de salud y económico y de educación. Economista, ¿cuál es su apreciación ante estos? Por todo esto tendrán que responder, porque están rompiendo la Constitución, pero la han roto siempre. La consulta popular fue una ruptura constitucional.
Ahí todavía la gente no nos creía, estaba desconcertada. La gente nos quería, nos creía, reconocía nuestro gobierno, pero creyó que sí, se han hecho cosas mal y con esto va a venir cosas mejores. Miren dónde estamos por las cosas mejores. Nos mintieron, pero fue ruptura constitucional el 7 veces sí. Una consulta con reformas constitucionales, un referéndum sin control constitucional. Luego vino Trujillo, que se declaró emperador. Eso fue ilegal y inconstitucional por todos lados. Fue una dictadura, y todavía estamos en dictadura, porque se rompe la Constitución y con la complicidad de ciertos medios no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, miren esto, ¿no? Estado de excepción. Artículo 164 y artículo 165. Durante el estado de excepción, la presidenta o presidente de la República, bla, 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 declarado el estado de excepción, la presidenta o presidenta de la República podrá, 1, decretar la recaudación anticipada de tributos, no han decretado un centavo anticipado, para no pelearse con sus panes, los banqueros, los grandes industriales. 2, utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación. Y es por donde empezar. Pero más triste todavía, ¿quieres que le diga algo, querido joven? Todo esto no es solo indolencia, no es solo ineptitud, es corrupción. Porque lo que quieren hacer también es destruir lo público para los negocios privados. Por ejemplo, CNCIT, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y Educación Superior, está dirigida por Agustín Albán, dueño de una universidad privada, primo hermano de Carlos Ortega Maldonado, dueño de la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo en Guayaquil. Entonces, mientras más daño le hagan a la universidad pública, más negocio tiene la universidad privada. Y todo es así, todo es así. Todo es en función de destruir al Estado para tener los negocios de ellos. Decir que también nos sirve, trenes nos sirven, correos nos sirven, para venderlos a precios ya no hay gallina enferma, sino de coronavirus. Ya compañero, si acaso, no es la única ruptura constitucional que ha tenido, y es torpe porque es sacrificar el presente y el futuro, quitarle fondos a la educación, además de ser, como te decía, inconstitucional. Pero miren, cuando sacaron a Julian Assange de la embajada, tiene que ver Julian Assange, ya van a ver, muchos aplaudieron, ¿no? Es recontra inconstitucional. Debemos ser el único país en la historia, no es que debemos ser, somos, se lo aseguro, el único país en la historia que ha permitido a una fuerza policial extranjera entrar en su embajada para capturar a un asilado. Además de romper el derecho internacional, romper los fundamentos de esa institución prácticamente milenaria, la institución del asilo, rompe la Constitución, artículo 41. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, dice el artículo 41. Se reconocen los derechos de asilo y refugio, y dice, el Estado respetará y garantizará el principio de no devolución. No importa, la rompen cuando se le da gana porque tiene la complicidad de la prensa. Imagínense, por un instante, si hubiera hecho la 10ª parte, ¿no? Si hubiera roto un literal de la coma de ni siquiera de la Constitución, ya tendría los titulares todos los días, 500 titulares. Acá no pasa nada porque los medios se demoran. Volviendo al origen de la pregunta, quitarle fondos a salud y educación es sencillamente inconstitucional. Economista, también sobre el mismo tema pues, de los recortes, al ministro de Finanzas, Martínez, pues tiene 5 juicios, ¿no? Pero ayer en la Asamblea no dieron paso a esto. La votación, pues, superó a los que sí querían que llegase a la juicio. Esto también tiene que ver, pues, con ciertas coyunturas políticas que se van afinando al gobierno actual, puesto que también existen asambleístas que de alguna u otra manera digamos, usaban su imagen para poder llegar alguna vez al poder, pero luego se deslindaron y ahora pues están dando el favor a otros actores políticos. Bueno, esta durísima prueba, la traición que sufrimos, que muchos la aplaudieron, otros son diferentes, y hoy nos pasa factura a todos. Ojalá aprendamos la durísima lección, que no es que traicionan a uno y bien hechito, que no me cae bien Correa. Traicionaron a todo un pueblo, traicionaron a la democracia. Ganó el programa tan exitoso en 2007-2017 que nos sacó de la pobreza, llenó al país de obras, de alegría. Lo botaron a la basura para imponernos el neoliberalismo. Y hoy lloramos lágrimas de sangre por esta experiencia. Hoy estamos cosechando lo que se sembró 3 años. Se permitió un traidor. Y si eres traidor, no vas a ser corrupto, lo que significa que no tienes principios. Y además dinero, porque el que recurre a la traición es porque no tiene capacidades. Y el tiempo lo confirmó. Hemos tenido un gobierno inepto, traidor, corrupto, y aquí
hoy recibimos las consecuencias y le estamos pagando extremadamente cara esa situación, porque tenemos la peor emergencia de la historia con el peor gobierno de la historia. Pero esta durísima prueba sirvió para saber quién es quién. Los que se vendieron al primer plato de lentejas, los corruptos, los oportunistas, los cobardes, los amenazados, y aquellos que han aguantado todo, como los 32 asambleístas de Revolución Ciudadana, y no vendieron su conciencia. Y obviamente todas estas cosas se adquieren experiencia. Pero en todo caso, ¿quiénes han sido los únicos perseguidos, los insultados estos 3 años? Todo es Correa, todo la regla para que sea Correa, para eliminarnos a nosotros, para tratar de eliminarnos políticamente, para tratar de destruirnos de lo que se nos puede destruir la patria. Nosotros, porque hemos sido la única verdadera oposición. El resto han sido cómplices, los campos son cómplices. ¿Y cuánto le estarán pagando? ¿Cómo habrán acordado para que no diga todo lo que tiene que decir o debe de decir? Pero negó cogobernó, negó con los promotores de la consulta. Lazo cogobierna. El ministro Richard Martínez puesto por Lazo. Y siguen los votos de esta gente con Pachacuti y con MPD apoyando en la asamblea. Que nadie se engañe. Este último año ya van a bajarse del barco para la próxima elección. Ellos fueron cómplices de Moreno. La única verdadera oposición. Y no proponernos. Esa no es nuestra forma de hacer política. Porque sabíamos que estaban destruyendo la patria. Porque sabíamos que eran corruptos. Vean el discurso del día 1 del 2017. Esa única oposición fuimos nosotros, los que llaman correístas o la Revolución Ciudadana. Sobre este tema, para dar paso ya a Jorge en otro ambiente de esta conversación, más que entrevista, economista, es un diálogo. Los jóvenes estamos aprovechando esta tecnología y poder llegar a los actores políticos, ¿sí?, para poder conocer la realidad desde sus perspectivas. En estos últimos días u horas se ha visto que el presidente Lenin ha informado sobre la formación de un consejo de asesores de economía, economista. Dentro de ellos están pues conformados por Vicente Albornoz, Manuel González, Augusto de la Torre y Fausto Ortiz. ¿Cree que este grupo de notables, como se dice también pues, en ciertos medios o conocedores del tema, salvarán, ayudarán a promover la economía del país? ¿Cuál cree usted que sea el objetivo netamente de formar este grupo? Es como que este culturero quiera presentarse como resucitador. Mira, primero que vergüenza. Concretamente, en nuestra época, cuando el Estado está bien organizado, todo lo destruyó este tipo. Es como el rey Midas al revés, todo lo que tocó lo destruyó. El ministro coordinador de política económica era el jefe del equipo económico. Y ahí tenemos finanzas, Banco Central, SDI, etc. Destruyeron eso. Entonces, el jefe del equipo económico es el ministro de Finanzas. Con este consejo asesor, lo que está reconociendo Moreno, este es un ministro de Finanzas muy inepto. La solución en democracia es cambiar el ministro de Finanzas, no llamar a prohombres del sector privado con intereses muy concretos. No, Fausto Ortiz, ese tipo salió de mi gobierno el 2 de julio del 2008. El partido Liga Fluminense, me acuerdo, encerrado en Carondelet porque íbamos a incautar las empresas de los Isaías. Años después de la crisis, seguían impunes, salieron huyendo, debiéndole centenas de millones al Estado y ningún gobierno se había atrevido a incautarles cerca de 200 empresas para recuperar el dinero. Salió corriendo, porque trabaja para los Isaías. Los Isaías tienen un representante en ese consejo consultor. ¿Quién es Augusto de la Torre? Ustedes no se acuerdan, son muy jóvenes. Pero fue gerente del Banco Central en la época de Alá. Es del equipo de Andalucía mío, cercano a Maguar. Pero un desastre, fue lo que quebraron al país en los 90. Se hacía pagar con gastos reservados por parte de la gente, porque era tan inteligente que para venir al país a trabajar de gerente del Banco Central tenían que pagarle el resto de su salario con gastos reservados y no se fue preso por los amarres de siempre, ¿no? ¿Quién es? Vicente Albornoz fue diputado de la democracia cristiana, de Yamil Maguar, y Manuel González, un neoliberaloide por ahí que no lo conozco, pero sí he visto sus cuestiones y son de esos fundamentales. O sea, ya es patológico, porque primero no es una vergüenza del Consejo Asesor, ¿no? Es privatizar el Estado. De nuevo, la Junta de Notables como una colonia, ¿no? Pero además, bueno, si quieren hacer un Consejo Asesor, hazlo pluralista, ¿no? Mete a alguien progresista, decir, no, la extrema derecha es neoliberal. Se ha perdido toda vergüenza, realmente es patológico, realmente da náusea. Y va a ser un desastre, porque esa gente no negocia en función del país, sino en función de sus fijaciones ultra neoliberales, todo es el mercado, nada está, y en función de sus bolsillos, y representan grupos económicos muy bien definidos. Roldán salió en una exposición que hizo, alocución que hizo el presidente, que el señor Paredes, Juan Lucio Paredes iba a ser parte del equipo,
pero luego él salió a decir que nada que ver, que no ha sido notificado ni invitado, y Roldán luego salió a decir que fue culpa de él. Entonces, ¿quién maneja el gobierno para su criterio economista? Rentintín, ¿no? Lo que hace la gente para ganar un vendrugo. Pero yo sabía que Pablo Lucio Paredes, lo conozco, no se iba a meter en eso porque se va puntada sin hilo y no se va a quemar las manos con este gobierno, ¿no? En todo caso, en buena hora, porque es el otro fanático ultraliberal, obviamente todos, secretario de Planificación de la época de Cintura Molle y Alberto Dalí. Aprendamos de la historia. Nos volvieron al pasado, nos volvieron a las políticas y a la gente de los 90, cuando llevaron a la crisis del 99. Cañar sabe lo que habla. 2 millones de ecuatorianos tuvieron que dejar el país. Cañar se desangró, se nos suicidaban los niños en Chunchi, en Cañar, en la provincia, en Chimborazo, en Chunchi, se nos suicidaban los niños porque sus padres estaban en España, tenían que crecer con sus tíos, con sus hermanos. ¿Cuánto dolor causó eso? Ahí está lo que usaron. De nuevo, retornando por la manera del país, por una traición, por un inepto traidor y con sus mismas políticas. En todo caso, es claro que no hay gobierno, es claro que eso es un caos, que no hay liderazgo. Y ahora que aprendamos también, cuando había liderazgo, como no tenía que criticarnos, autoritarismo. Al liderazgo le llamamos autoritarismo. Y al reparto criminal de la patria, las empresas públicas, los hospitales, aduanas, migración, al reparto criminal de la patria, o al botín entre piratas le llamaron diálogo. Ojalá hayamos aprendido la durísima lección. Jorge, por favor. Gracias, Patricio. Economista, decía yo en un principio, el discurso del gobierno fue el tema económico y también lo de la corrupción. Usted ha sido claro en otras entrevistas de que nadie llega con el letrero de corrupto, pero ¿no cometieron errores ahí ustedes como gobierno, como Alianza País, en reciclar algunos cuadros que ya venían de la época de los 90 y les dieron espacio? Por ejemplo, Ramiro González, de Avanza, que fue hasta contrincante suyo en el 2006 cuando fue fórmula de León Roldós. Manejó el seguro y después ministro del Ministerio de Industrias. Sí, claro. Pero con ese argumento, Byron Pacheco, el actual prefecto de Cañar, es un corrupto. No es que le era la mano derecha a Ramiro González, o ya se olvidaron. Por favor, como le decía, nadie viene con el letrero corrupto, pero hagamos memoria. Ramiro González fue 2 veces prefecto de Pichincha. Yo tenía un buen concepto de él. En el 2006, cuando me presenté como candidato, viajé a España. Quise tomar contacto con el Partido Socialista y me pararon de seco. Nuestro único interlocutor en Cuba es Ramiro González, porque era el representante de la Internacional Socialista. Fue binomio de León Roldós, ya se olvidaron. Binomio, fue el candidato vicepresidencial de León Roldós. O sea, León Roldós es un corrupto, sí, un corrupto, pero no por eso, por otras cosas, contemporizador, oportunista, figurete, ¿no? Entonces, ¿cómo íbamos a pensar que Ramiro González era corrupto? Pero cuando se supo, ¿no? Ya tuvimos indicios, nosotros mismos empezamos la investigación por la que está acusado. Nosotros la empezamos año 2015, 2016. Entonces es imposible. El que le diga, no vamos a tener ningún caso de corrupción, es un mentiroso. Es imposible. Eso es la historia de la humanidad. Peor en países como el nuestro. Hasta el Papa Francisco en el Vaticano ha denunciado corrupción. Pero otra cosa es tolerar la corrupción como este gobierno. Otra cosa es promocionarla repartiendo hospitales. Nosotros arriesgamos la vida para impedir la corrupción. Y la impedimos, la eliminamos, la corrupción evidente institucionalizada. ¿Cómo descubres una coima en una cuenta secreta en Andorra, en Panamá, en Belice? Para eso hay que eliminar los paraísos fiscales. Y en eso estamos, una campaña internacional. Estos señores ya le echaron a la basura, y no solo eso. Rompiendo la ley, hay funcionarios, empezando por Moreno, continuando con Sonegones, continuando con el viceministro de Economía, que tienen cuenta en paraísos fiscales en abierto incumplimiento de la ley ecuatoriana. Sí, sino con este tema, y decía, y quiero seguir, porque muchos de estas personas que sirvieron y estuvieron en su gobierno son los que le terminaron dando la espalda al economista Correa. Ahora ya ni se acuerdan de Rafael Correa, y cuando usted recorrió el país en la consulta popular, muchos ya viraron para otro lado cuando usted estaba recorriendo el Ecuador. Y muchos me están mandando mensajitos y ni les contesto, porque son como ratas que están en el barco hasta que se empieza a hundir. Se le está empezando a hundir el barco de este gobierno, abandonando el barco. Mire, nosotros hacemos un llamado unido, pero sin claudicar en principios. Con los traidores jamás, con los oportunistas jamás. Las personas somos porque en las crisis demostramos ser. En esta crisis,
con la traición más grande de la historia del país y tal vez una de las más grandes de la historia de América Latina, la traición de Moreno, un giro de 180 grados, por lo que decidió la gente, por lo que votó, etc. Ya te digo, hasta patológico, o sea, hasta las cosas más elementales, cocina ilusión, todo hay que suprimir, convenio con Cuba, todo, escuela del milenio, porque la hizo Correa, porque Correa la ideó. Entonces, la gente que se prestó a eso, la gente que se prestó a perseguir, porque pregúntenle a todos esos que hoy miran a otro lado si somos corruptos, sabían que nos estaban persiguiendo, porque saben que somos gente honesta, y nos dijeron que esta boca es mía, y siguieron ahí calladitos por su plato de lentejas. De eso ya no se vuelve. En líneas rojas de las cuales no se vuelve, de la traición, del oportunismo, no se vuelve. Un llamado a unidad a los que no han sido cómplices de la tragedia nacional. Y esos, que en las pruebas duras, cuando fuimos perseguidos, traicionados, cuando nos amenazaban, cuando nos trataban de comprar con plato de lentejas, se dieron a su cobardía, a su corrupción, que se queden nomás por allá. No los necesitaban. Y muchas de estas personas, economistas, y acá un secreto a voces que fue en Cañar, era hasta que se pedía dinero para otorgar cargos. Ah, no me diga, ¿y por qué no lo denunciaron? Eso hay que meterlos presos. Eso es corrupción. Lamentablemente, a veces el tema de querer conseguir las declaraciones de muchos funcionarios que decían, sí, esto me está pasando, pero no puedo ir a denunciar porque tengo que conservar mi cargo. Y se pedía dinero, un porcentaje para poder dar los cargos. ¿Pero en qué año era eso? ¿En qué gobierno? En su gobierno, economista. Bueno, debieron denunciarlo, si no se convierten en cómplices. Yo en toda reunión decía, denuncien a los empresarios, si alguien le pide una coima, denuncien. Cuando no, si no dieron nada, fueron víctimas de esas cosas, también ya son cómplices, no son víctimas. Era un secreto a veces. Economista, quiero también, usted siempre defendió el Servicio Nacional de Contratación Pública. Hubieron avances muy significativos en este ámbito, pero lamentablemente vemos en los últimos tiempos de que a través de este sistema se dan actos de corrupción. Se planifica dentro de las instituciones con este tema de los pliegos para que ya vayan direccionadas las obras. Esto se da que en los gobiernos autónomos descentralizados existen los famosos financistas de campaña para después recibir obras. Es decir, ¿qué faltó en este Servicio Nacional de Contratación Pública? ¿Cómo se puede mejorar, economista? Si bien se dieron pasos importantes para reconocer a artesanos, a las pymes en este sistema, pero me parece que todavía hay cosas por cambiar, por evolucionar, por mejorar, economista. Siempre va a haber cosas por mejorar. Y siempre va a haber corrupción, trampas que superen al sistema. Por eso hay que estar muy atentos. Y tiene razón en eso. Que había que estar atrás. Pero el sistema de compras públicas que antes no existía, por favor, no perdamos la memoria. Cada ministerio era una república independiente y eso era caída limpia, ¿no? Además de la poca obra que se hacía. El sistema de compras públicas del Ecuador es catalogado, tal vez ya ahora, el mejor de América Latina. Era de los dos mejores. En un principio solo superado por México, cuando recién iniciaba. Ahora seguramente el mejor. Tú podías ver en tiempo real la subasta inversa. Normalmente, antes de que existiera el servicio de compras públicas, el precio referencial, por ejemplo, 20 camionetas, $1 millón, la oferta ganadora era 1.100.000, 1.200.000. Con el sistema de compras públicas, la oferta ganadora eran menores que los precios de referencia. Entonces fue un éxito total. Ahorraba centenas de millones anuales. Tuvieron oportunidad los que nunca pudieron proveer al Estado, pero pregúntame. Y yo sí me estoy molesto un poquito, resentido, si quieres, soy de carne y hueso, porque no dice esta boca es mía. Pero hay gente, pequeña industria, que nunca pudo ser proveedor del Estado porque todo era una rosca. Pues con el sistema de compras públicas lo pudieron ser, ¿no? Se hicieron incluso, ¿cómo se llama esto? Catálogos. Y se veía ya directamente lo que ganaban. Ya se podía recurrentemente comprar esa misma gente, qué sé yo, grapas, máquinas de escribir, computadoras, cuestiones así. Entonces, pero esa gente no dice esta boca es mía. Se dio prioridad a la economía popular y solidaria, las compras públicas en Ecuador. O sea, en inversión tendríamos en un momento dado 14.000 millones de dólares, pero inversión pública. Compras públicas, ¿cuánto podrá haber sido? 4.000, 5.000 millones. Es un poderosísimo instrumento de política económica, de desarrollo. Pero pónganse a pensar un momento. La diferencia que es destinar las decenas de millones de dólares por uniformes escolares a la gran empresa textil de Los Pintos o a la economía popular y solidaria de miles de artesanos. Eso cambia totalmente la realidad. Bueno, todo eso lo están desbaratando. ¿Por qué? Porque no lo supieron manejar, porque si pone gente corrupta, reparte, como el SECOP, ese servicio de contratación de obra, que le dieron a Mendoza, van para robar. Y en lugar de llegar a la conclusión, no tenemos que repartir esta cosa para que no roben, no. Hay que lindar SECOP, Secretaría, Servicio de Compras Públicas, y SECOP, Servicio de Contratación de Obra. Y así desmantelan al Estado.
Y en este sentido, y con lo que es noticia en los últimos días, las contrataciones en el tiempo de la emergencia, que terminan pagando valores por encima de los referenciales, hasta a veces 10 veces más, economista. Y ahí se está dando los casos de corrupción que tiene salpicado este gobierno. Bueno, cuando es por emergencia, estoy totalmente casi seguro que no se pasa por ese costo. Por eso hay que tener mucho cuidado en cuestión de emergencia, o directamente se piden 3 ofertas. No, así es, se piden 3 ofertas directamente. Entonces, todo eso puede estar direccionado. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Pero cuidado, digamos, al otro extremo. Satanizar los estados de emergencia. A mí me están glosando con el estado de emergencia en el terremoto de Manabí. ¿Qué teníamos que hacer entonces? Esperar 6 meses hasta que haya el concurso de cada alimento para dar de comer a la gente que estaba en los refugios. O sea, no perdamos la sensatez. Lo que hay que tener cuidado es para no dar lugar a la corrupción, y para eso hay que estar detrás. Y por si acaso, cuando han hablado de sobreprecio en mi gobierno, es engaño, no hay un juicio sobre precio. Lo que es, hay el reajuste del monto del contrato. Como el tranvía de Cuenca, que inicialmente iba a costar 200 millones, hicieron un desbarajuste, ha costado 280 millones. Pero eso no es sobreprecio, eso es reajuste del monto. Sobreprecio es la mascarilla que vale $3, están comprando $12. Entonces, por supuesto que eso es corrupción. Pero le hicieron que... Y eso se ha dado ahora, economista. Eso se está dando en mascarillas, en termómetros, en todos los equipos. Lamentablemente, con esto de las proformas terminan entregando la misma persona que va a ser adjudicada. Ellos consiguen las 2 proformas adicionales y son adjudicados del contrato. Por eso hay que estar muy atento, porque esa trampa es muy común. Y hasta fue una para muertos, pues, con sobreprecios. Entonces, esto nos ha recordado el viejo país, porque así era antes el viejo país. Se repartían hospitales, se repartían todo, y para robar, todo era con sobreprecio. Patricio. Gracias, Jorge. Justamente, economista, pues usted tocaba el tema de que la actuación del 2016 sobre el terremoto tiene ahora las secuelas y netamente han ido contra usted por juicios, etcétera. Pues vimos también, pues no, la sentencia que se le ha indicado. ¿Cuál va a ser su proceder ante esto, economista? ¿Alguna instancia internacional en el cual usted va a pedir que se revea esta situación? ¿Se va a defender ante esta sentencia, economista? Yo por supuesto, pero internacional, porque a nivel nacional no vamos a defender, pero como trámite, porque hay que agotar las instancias internas para ir a la instancia internacional. Pero miren, esta sentencia me va a llenar de orgullo, esto va a ser enmarcado, de esto se va a hablar un siglo después en las escuelas de Derecho, porque es la muestra fehaciente que cuando hay alguien honrado que no tienen de qué acusarlo, a qué extremos pueden llegar jueces venales, fiscal corrupta, o el respaldo de un gobierno deshonesto. Le voy a leer la parte pertinente de la sentencia del caso soborno, donde no existe soborno. Para que exista soborno, el funcionario que da el contrato debe recibir $20,000 y te doy el contrato de esta carretera, ¿no? Eso no existe. De repente han pagado una tarima para inaugurar un infocentro a campaña de Alianza País, suponiendo que sea verdad. No es cohecho. Es financiamiento irregular, que es infracción electoral, infracción criminal. Por ejemplo, pero pagaron empresas de publicidad para la campaña Yasuní, donde apoyaron al gobierno ciertas empresas, como la Teletón en el municipio de Guayaquil. Entonces se inventaron. Pero más allá de eso, como no tienen ninguna prueba contra mí, Uyachi Machicuna, esto es increíble. Está la historia. ¿Qué está dando la vuelta al mundo esta sentencia? Esta gente ha perdido hasta la vergüenza. Mira, el procesado Rafael Correa Delgado, y leyendo textualmente, página 384, sentencia caso Bochornos. El procesado Rafael Correa Delgado ejerció sus funciones como presidente constitucional de la República del Ecuador 2007-2017 con un poder total concentrado en sus manos, a manera de un autócrata, esto es controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia. Tú lo dices jueces, no es la directiva de la MPD. En principio fundamental para la validez de un juicio, juez es imparcial. ¿Qué imparcialidad tienen estos jueces? Si se ve claramente que tienen posición política, son enemigos. Pero lo crucial, mira lo que dice, ¿por qué me condenan? La prueba. Pero la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico, la solución de realizar el injusto cohecho. ¿Saben lo que es? ¿Saben? Nosotros manejamos 90.000 millones en inversión. ¿Y saben lo que significa que tengan que decir, obligar a los demás a recibir cohecho para poder acusarme de algo? Se demuestra
lo honestos que somos, no es preso, lo expone a todos ustedes. O sea, Patricio, tú mañana quieres ser alcalde de Cañar, tu enemigo es poderoso, tiene contacto con los jueces, te acusa de que participaste en un soborno por medio de influjo psíquico y te meten preso para que no puedas participar. O sea, esto debe rechazar todo el pueblo ecuatoriano, es algo serio, está quedando en el ridículo a nivel internacional. Como bien decía usted, economista, también el tema es comunicacional, y a esto vamos ahora un poco a tener el tema, ya que hemos sobrepasado el límite, y realmente esta situación con usted, esta conversación ha sido muy amena, y puesto que tenemos un récord también en conectividad de los seguidores y también opositores que están haciendo preguntas, comentarios, etcétera, pero eso se ve que nosotros aquí estamos para dar espacio a todos los actores sociales. Economista, existe también, pues, a través de los medios de comunicación, recuerdo, y todos recordarán, pues, cuando usted era presidente, los medios tradicionales siempre se veía cómo sacaban cosas del gobierno, noticias o cadenas nacionales, etcétera, pero ahora se ha visto, y lo digo con uso de razón y conocimiento como periodista, el cambio que se hace también a través de medios digitales. Justamente hace poco veíamos que había un supuesto concurso, cerca de 70, 80 mil dólares que habían ganado algunas empresas para hacer unas investigaciones. Hay medios de comunicación que estamos sobreviviendo, digamos así, un propio impulso, ¿no?, de los propios gerentes, sin tener conocimiento de inversión de la institución pública en este caso, pero es sorprendente que otros medios como sí sobreviven con cantidades de publicidad increíbles de economista, y eso va porque, le decía yo, esto conlleva a que manejen ellos la opinión pública impuesta por un gobierno. Fue el audio, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Y es un milagro que no se haya ido el audio antes de internet, porque hoy reví en el País de las Libertades, ¿no? Mira, eso porque no me insulta, empiezas a insultarme, ¿verdad? Que te llegará algún bastante auspicio del gobierno, como hacen con la posta. O el ejemplo que tú diste, Código Vidrio, Arturo Torres, me parece que se llama ese tipo, ¿no? Dieron más de $70,000 del National Endowment for Democracy, NET, que es el brazo financiero de la CIA. Y mira todas las tonterías que publican, ¿no? Sí, hay que democratizar la información, ese es los grandes desafíos que tenemos en Ecuador y América Latina. Tal vez nos faltó mucho hacer, intentamos hacerlo, se está rompiendo hasta la Constitución, ¿eh? Porque hay que dar una tercera parte del espectro radioeléctrico al sector público, otra tercera parte de la red comunitaria y una tercera parte, ¿verdad? Todo eso lo destrozaron esta gente. En todo caso, si no resolvemos lo inmediato, si la información vital para una democracia está concentrada en medios de comunicación, que más que medios de comunicación son partidos políticos, son empresas que solo buscan hacer billetes, nos habrán robado la información, nos habrán robado con ello la democracia, porque la democracia es la opinión pública, y para que haya buena opinión pública debe haber buena información. Me alegro si yo puedo colaborar, si con esto están rompiendo reglas de audiencia, me alegro si hay gente que nos apoya y gente que no nos apoya, y bienvenida a las preguntas de la gente que no nos apoya. Yo soy demócrata, vengo de la academia, estoy acostumbrado a que me contradiga, a debatir, pero un marco de respeto, además un marco de elemental racionalidad. Pero hace pocas horas tuve una entrevista, me puse una trampa en una Radio Fiesta de Amato, tenía entrevista con un periodista, Alejandro Martínez, había invitado a 2 envenenados, pero que no sabían lo que hablaba, y después se quedaron en un panel tratando lo intolerante que yo era con las preguntas. O sea, si te dicen, ¿y usted dejó el país sobreendeudado 80.000 millones? Usted está mintiendo, esto no es cierto, intolerante, no, es intolerante la mentira. Además que las preguntas deben ser pertinentes, bueno, no es que te pueden preguntar, ¿y cierto que su progenitor trabaja en un burdel? Oiga, ¿qué le pasa? Intolerante, debe aguantar todas las preguntas, no solo las que le gustan. Eso es torpeza. Debe haber siempre respeto, debe haber siempre verdad, debe haber pertinencia. En consecuencia, esas preguntas, así sean los más acérrimos anticorreístas, respeto mucho esa posición, pero debe estar esas preguntas en un marco de respeto. Bienvenida a esa pregunta siempre. En todo caso, regresando a la pregunta original, tú tienes toda la razón, esta gente ha utilizado el poder estatal para manipular la prensa, y la gran prensa, la prensa hegemónica, la prensa dominante, ha sido la gran cómplice de este gobierno y una de las grandes culpables de la tragedia que vivimos. Porque por destruir a Correa, porque esa gran prensa me odia, porque conmigo no pudieron someternos,
y este gobierno hasta les disculpó el IVA sobre el papel periódico, a ese nivel de birrismo han llegado, ¿no? Como me odian, sostuvo a Moreno por todos los medios, pese a que sabían que estaban destruyendo al país, pero no les importó destruir al país con tal de destruir a Correa. No nos destruyeron. Y hoy miren la tragedia que vivimos. Estamos llorando lágrimas de sangre realmente por todo lo que hizo esta gente. Si yo tocaba este tema de comunicación, sobre todo economista, pues porque la ley de comunicación también estaba queriendo pues hacer cambios, reformas, etcétera, y pues recordamos, todos vamos a recordar la presencia en medios que usted tenía como opositores. Como bien dice usted acá, hay preguntas de personas que no le han apoyado, y recordamos entrevistas que usted tenía con periodistas en los cuales pues trataban de sacarle de sus casillas, pero había la respuesta clara, objetiva, recuerdo yo, y creo que todo el país lo recordará. Y sobre esto va porque también economista, pues se mencionaba, ¿no? En este documental que yo pude observar hace unos días, en el cual Gabriel Arroba, el cargo que tenía, pero decía que se habían activado como 40 millones de cuentas para difamar, ofender, para encauzar de que el virus realmente es correísta en el país y que el gobierno actual está siendo afectado por un virus digital, que incluso decían que los que están en México, los tres asambleístas, ellos son los cabecillas, que un 3%, 10% está en Ecuador, otro estaba en la India, Grecia, Venezuela, o sea, es decir, tenían un sinnúmero de amigos, de contactos, 40 millones de cuentas, estimado economista. ¿Qué dice al respecto? Jorge, contigo. Por ejemplo, el odio lo ha vuelto estúpido, porque además, primero, y esto es oficial, no es que estoy creyendo, dice Twitter, las cuentas fantasmas, que los troles que se denunciaron, más de 1000, fueron del gobierno. Eso fue una vergüenza a nivel mundial. Revisen. Pero como ya no saben qué más decir, pero después les iba a decir que pagamos 20 millones mensuales en troles. 20 millones mensuales. Digo, código financiado por la NED, de verdad, dijo que habían 13 redes de correístas durante la pandemia difundiendo noticias falsas. Cuando empezaron a salir los videos de los muertos insepultos en Guayaquil, de la tragedia que vivió mi ciudad natal, dijeron que eran fake news, noticias falsas de los correístas, hasta que tuvieron que reconocer que era verdad, porque la prensa internacional empezó a presentar también esos videos. Ustedes tratan de engañarnos y se engañan. En la protesta de octubre, acuérdense, dijeron primero que estaba en Barquisimeto, Venezuela, dirigiendo las protestas. Yo no conozco Barquisimeto. Cuando di una conferencia de prensa en pleno Europarlamento, corazón de Bruselas, dijeron que sí estaba en Bruselas, pero con mi iPhone manejaba todo. Estoy rifando mi iPhone, el super iPhone. Si alguien me lo quiere comprar, imagínense, iPhone mágico. Ya no saben qué decir, pero esa es tontería, como muchas otras. Acuérdense, el puente a ninguna parte. Todo eso, como dicen los jóvenes, le ha colitado a la prensa. O la cámara instalada en la presidencia. Prensa, porque si querían averiguar la verdad, entonces como ir a preguntar, oiga, ¿qué es este puente? Es el tercer eje vial con Colombia. Perfecto. Jorge, por favor, ya para en la parte final, a ver si nos vamos ya con los... Si nos puede dar unos minutos adicionales del economista, porque queremos un poco aterrizar en consultas de acá de la provincia del Cañar. Economista, podemos... La próxima entrevista que la hago yo. Economista, quedaron algunos resentidos de su gobierno por algunas políticas que se aplicaron o tal vez porque faltó tiempo para irlas cumpliendo o lamentablemente se hicieron mal. Y empiezo con que fue muy valorado la inversión vial en su gobierno a nivel de Latinoamérica y del mundo. Se hicieron muchas obras en el Ecuador, nos consta a la gran mayoría, por no decir a todos, pero lamentablemente nosotros estamos en un cantón donde sí hubo una falla con la construcción de la vía Jut-Biblián. 55 kilómetros que se había planificado para que dure 20 años. 4 años demoró la construcción con muchos problemas de la compañía de caminos. Una vez ya terminada la obra, en forma inmediata comenzó a tener inconvenientes, daños estructurales. A decir hasta la fecha, economista, no se ha podido solucionar esta obra vial, la Jut-Biblián. Mira, nosotros intervenimos cerca de 9.000 kilómetros de carretera. Es imposible que todo salga bien. Claro, yo sí creo, como país desarrollado, que no debería salir mal tantas. Pero es como un equipo de segunda categoría que lo lleva de repente a jugar la Copa Libertadores. De repente era un autogol, pero ya es suficiente logro estar en la Copa Libertadores. Intervinimos 9.000 kilómetros de carretera. Fíjate cómo era antes. Eso se llama expectativas adaptativas en economía y psicología. Antes la gente
lo poco parecía mucho. Se hacían 55 kilómetros de carretera, ¿no? Gracias al gobierno, nos hizo 55 kilómetros. Nosotros acostumbramos a la gente a todos los días tener obra, hicimos 9.000 kilómetros, intervinimos 9.000 kilómetros de carretera. Están reclamando 5 que tienen problemas, ¿no? Entonces, como que si no es muy justo. Y con eso somos vulnerables al engaño, a que cualquiera diga, con nosotros hubiéramos hecho mucho más y sin ninguna falla, y nunca han hecho. Y además que no es verdad que no va a tener falla. Pero el caso concreto, que lo conozco, lo recuerdo muy bien, yo estuve varias veces. ¿Cuánto discutí? Me acuerdo muy bien la dueña de esa empresa, una señora, no me acuerdo el apellido, pero los dos claros. De la familia Alvarado era. ¿Ah? De la familia Alvarado era esa empresa. Familia Alvarado de la empresa Caminos. Caminos, sí. La demandamos por mala construcción. Pero se suponía que yo manejaba los jueces, perdimos el juicio. En todo caso, este gobierno ha tenido 3 años para intervenir en la vía, solo 55 kilómetros. ¿Por qué no han arreglado eso? Además que no es todo que está dañado, ¿no? Sí hay grandes partes, pero hay partes rescatables. Pero eso fue falla de Caminos y el sistema judicial ecuatoriano dejó en impunidad a esa empresa. Nosotros la demandamos. Economista, otro tema que la gente de Cañar generó polémica y rechazo hacia usted porque pocos días antes de dejar el gobierno firmó el decreto para la solución limítrofe, donde se perdía muchos kilómetros acá en la provincia del Cañar y sobre todo el sector del Piedrero era donde más generó, se podría decir, rechazo hacia la firma de este decreto, economista. Mira, qué bueno que toques ese tema, ¿no? Porque te acuerdas cuando le dije, dejamos la mesa servida. Es precisamente por esto. Eso yo lo firmé en mayo del 2017, ¿no? Responsable, como cualquier politiquero actual. No lo hubiera firmado, pues le hubiera dejado la papa caliente al siguiente gobierno. Pero resolvimos 800 conflictos limítrofes en mi gobierno. 800, queridos jóvenes. Acuérdense lo que era la concordia. La gente se mataba por las disputas entre Esmeraldas y Santo Domingo, lo que era la manga del cura, lo que era el Piedrero. Podíamos mirar para otro lado, seguirían estos conflictos. Entonces, nosotros tomamos la decisión de resolver esos conflictos. Lastimosamente no se puede contentar a todo el mundo. Peor el problema limítrofe. Así como está resentido Cañar y Santiago Correa, que lo aprecio mucho, ex prefecto de Cañar, se desafilió de Alianza País porque no estuvo satisfecho con esta decisión. También se puso enojado Mariano Curicán y nos dio la espalda. Rompió la alianza que teníamos en Chimborazo. Y también se resintió Jimmy Generales Guay. O sea, lo mejor es lavarse las manos y mirar a otro lado. Y no haces nada, pero no disgustas a nadie. Pero eso es ser deshonesto. Tú llegas presidente para cambiar el país. Si no, ahí había la posibilidad y creo que se podía tocar el tema de la consulta popular y no se consideró. Patricio, perdimos la conexión.